Bienvenido a mi canal. Estamos con el nuevo episodio de Blood Flowers. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. La señora sabia llega a Baran y le pide a Abin que proteja a Dylan. Baran dice que puede proteger a Dylan. Dylan entra a la habitación mientras hablan. Dice que no serán necesarios si les dice quién es hostil a los Carabey. La señora sabia intenta explicarles que la única forma de protegerlos es ocultar a esta persona. Pero Dylan se enoja mucho y le dice a Sabiam que no vuelva si no dice la verdad. La señora sabia está muy entristecida por lo que escuchó. Sabiam los deja con la condición de que Abin se quede con ella. La señora Azade ve a la señora sabia irse llorando. La señora Azade intenta averiguar con Hassan Aga qué está haciendo la señora sabia. Pero Hassan no dice nada. La señora sabia llora y explica que Abin y Dylan no quiere verla más. Abin lo consuela diciéndole que sabe que él guarda silencio por el bien de Dylan. Le pide a Abin que se quede en la mansión para proteger a Dylan. Abin quiere saber qué pasa por la mente de Sabiam. Pero no puede. Abin sabe muy bien que Sabiam también está en peligro. Dylan no puede entender por qué su madre no dice la verdad a costa de no ver a Dylan. Baran dice que entiende muy bien que Sabia solo intenta proteger a Dylan. Baran le dice a Dylan que no debe mantener distancia entre él y su madre. Dylan dice que si su madre hace esto para proteger a su hija, él también tiene que hacerlo para proteger a su familia. Al tratar a su madre de esta manera, Dylan en realidad está tratando de obligarla a hablar. Pero cuando guarda silencio para proteger a Baran, recuerda cuánto daño realmente causó. Recuerdan el pasado, lo que vivieron y el dolor que sufrieron. Piensan en cuánto se lastimaron mutuamente. Baran le pide que no le rompa el corazón a su madre. Arun y Jasmine buscan el sobre por todas partes. Pero Zebrille había cogido el sobre. Además el sobre está en posesión de Zebrille, pero ella no lo dice para que puedan reconciliarse. Mientras buscan juntos el sobre, tienen la oportunidad de hablar más. Dylan le pregunta a Abin quién es el enemigo que su madre le oculta. Pero Abin traicionó a la señora sabia una vez. Cuando la señora sabia tomó cautivo a Dylan, le informó al señor Kudret de la ubicación de Dylan. Pero ahora dice que Sabia tiene una razón válida para no decirlo. Baran se entera de que Zebair utiliza las empresas de las que es socio como fachada para realizar sus malas acciones a través de estas empresas. Ella dice que Baran Zebair es un hombre muy peligroso y quiere mantenerlo alejado de la familia. Hassan inmediatamente le cuenta a Zebair lo que Baran aprendió sobre Zebair. Hassan ahora tiene mucho miedo por sí mismo. Porque Zebair también puede decirle eso a Baran. Hassan va a Frat y le dice que el negocio del contrabando pondrá a Frat en una situación difícil y que Baran nunca lo perdonará. Frat le dice que tendrá que rendir cuentas por lo que ha hecho hasta ahora y que su padre debería pensar en sí mismo. La señora Azade va a visitar a la señora Sabia. La señora Azade dice que quiere responsabilizarme por los planes que usted ha realizado a espaldas de mi familia. Él le dice que nunca confió en ella, pero ahora quiere que ella le cuente todo y le diga lo que esconde. Sabia dice que si hubiera algo que pudiera contar, se lo diría a su hija. Señora Azade, ser madre es difícil. Quiere que le demuestre que realmente puede ser madre. Sabia dice que no puede decirles que los protejan. La señorita Azade dice que nos protegeremos, que no te necesitamos y sale de la casa de Sabia. Gul vio a Frat hablando con su padre y se dio cuenta de que su padre lo había molestado. Frat dice que desearía que su padre no estuviera allí. Gul le pide a Frat que no permita que Hassan Aga la envenene. Hassan utilizó el Éufrates solo para sus propios intereses. Gul le dice que Frat ha abierto una página en blanco para su vida, y que no debe permitir que Hassan Aga ensucie esta página. Dylan y Baran están listos para ir al médico. Dylan teme mucho por la salud de su bebé. Le preocupa que el médico diga cosas malas. Dylan y Baran se encuentran con Sabiam en el hospital. Pero Dylan lo ignora. Abin siente mucha pena por Sabia porque solo quiere protegerlos. Gul le dice a Hassan Aga que se mantenga alejado de mi marido. Hassan Aga pregunta, ¿conoce tu lugar? ¿Quién eres? Soy Gul Karabey, la esposa de Frat. Ella dice que quites tus sucias manos de mi marido. Hassan se enoja y dice que cuando Frat recupere el sentido comprenderá que no puede estar con una criada y volverá conmigo.
Gul le dice que se mantenga alejado de Frat o terminará mal. Hassan se ve obligado a sentarse donde está el trabajador para digerir las palabras que escuchó de un sirviente. La señora Sabia le dice a Abin que el hospital está controlado por inspectores y que está siendo investigado porque está asociado con la mafia de órganos. En medio de todos estos malos acontecimientos, Dylan y Baran salen felices del consultorio del médico y relevan a Sabiam. Arun y Jasmine descubren el sexo del bebé de Cebrille en el hospital. Abre el sobre y miran hacia adentro. Arun está de mal humor, Jasmine está muy feliz. Veamos si el bebé de Cebrille es niño o niña. ¿Podría ser Zebair el motivo de la investigación llevada a cabo por el hospital de Sabiam? Para obtener más información, mira mi próximo vídeo, suscríbete a mi canal. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós.